Bienvenido a Cristo en mí podcast con Catherine Pérez, donde tendremos una conversación de fe, vida y transformación en Cristo. Dios te bendiga, te saluda Catherine Pérez y como siempre es un gozo, una alegría el poder conectarme cada semana con cada uno de ustedes a través de esta plataforma, a través de este podcast, tu podcast, Cristo en mi podcast, donde el deseo y el anhelo es poder compartir esos temas cristocéntricos, esos temas en los cuales nos edifican a nosotros como el cuerpo de Cristo y podamos vivir una vida cada día más parecida a Cristo, más parecida a nuestro Redentor. Amén. Más que todo, ese es el deseo y el anhelo de nuestros corazones a través de este podcast. Así que gracias por conectarte. Como pueden ver con el sol en mi cara, estoy grabando esto en la tarde, entonces ya está empezando el sol a bajar, pero súper emocionados, muy contentos como siempre de poder compartir con cada uno de ustedes. Este episodio va a estar saliendo agosto 14 del año 2026, así que te quiero recordar de que este podcast está en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube, así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas tres plataformas de tu preferencia. Y déjanos saber en los comentarios, como siempre lo digo, de dónde nos estás escuchando, de dónde te estás conectando y déjanos saber qué es lo que Dios habla y ministra a tu vida a través de estos episodios. Quiero poder interactuar con cada uno de ustedes, poder conocerles y gracias, como siempre, el poder que ustedes se conecten a este episodio. Bueno, el día de hoy, quiero compartir con ustedes algo que Dios había hablado y había ministrado a mi vida unas cuantas semanas atrás. Y bueno, yo creo que ninguno de nosotros somos inmunes a las tormentas y las circunstancias que llegan a nuestras vidas, que son esas tormentas, son esas situaciones que llegan de repente a nuestras vidas sin anticipación, sin que nos dejen saber con anticipación, prepárate porque para el 14 de agosto vas a estar pasando tal y tal cosa y tú tienes que estar preparado. Creo que fuera grandioso, ¿verdad? Si pudiéramos tener un preaviso, el poder prepararnos, pero creo que eso es parte de lo que la Biblia nos enseña, que debemos de estar preparados en todo tiempo, estar constantes en oración, el estar constantemente arraigados a la fuente de vida que es Dios, que es Cristo, y es la única forma en la cual nosotros podemos sustentarnos y podemos poder sobrellevar las tormentas de la vida, las circunstancias que suelen llegar a nuestras vidas. Y dicho de paso, sabemos, ¿verdad? Que ahorita esta semana que pasó hubieron muchos sismos, hubieron muchos terremotos y particularmente apuntando, ¿verdad? Al que estuvo ahorita en Colombia y hubo una gran cantidad de desastre, ¿verdad? Y de vidas afectadas. Por favor, podamos llevar esto en nuestras oraciones, el unirnos como la iglesia de Jesucristo, como iglesia de Dios, a llevar en oración estas circunstancias que están sucediendo, ¿verdad? Que son tormentas, son pruebas, son situaciones que llegan sin ningún aviso. Pero a través de todas esas situaciones vemos nosotros la mano de Dios y Dios quiere usar nuestras vidas para hacer esos manos, esos pies, para hacer el cuerpo de Cristo en ese tiempo y poder proclamar esperanza, poder proclamar
la verdad, poder proclamar bendición de Dios, victoria sobre este pueblo, sobre las personas que han sido afectadas durante este tiempo y verdad. ah, si lo podemos hacer o verdad, el esforzarnos a poder, ¿verdad? Ayudar de una manera a otra, eh, es necesario el que nos vamos a unir como pueblo latino, como iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, a también poder bendecir y ayudar monetariamente, con recursos y oración, a todo el pueblo colombiano y verdad, hace unas semanas atrás Venezuela también fue afectado, al igual que varias otras partes del mundo. No quiero dejar fuera, ¿verdad? Otras partes del mundo también que han estado siendo afectadas, por estos sismos, desastres naturales, situaciones que están llegando. Pero la palabra de Dios nos habla claramente que en los últimos tiempos todas esas cosas iban a estar sucediendo. Y tal como lo venía diciendo, ninguno de nosotros somos inmunes. Y creo que este es un versículo que he repetido una y mil veces a través de este episodio, este podcast, que Jesucristo mismo, cuando estuvo en la tierra con nosotros, nos dijo, pero confiad, yo he vencido. En el mundo tendréis pruebas y aflicciones, situaciones van a llegar, pero confíen en mí, porque yo ya vencí, yo ya he dado la victoria. Aleluya. Así que lo único que nos resta a nosotros hacer es poder continuar. Y el día de hoy quiero compartir contigo en el libro de Lucas, capítulo 8 verso 25, o bueno, la porción bíblica del verso 22 al verso 25, donde encontramos esta escena o esta historia, por decirlo así, de Jesucristo con los discípulos. Una más de las muchas am, historias que nos da la palabra de Dios en referencia con Jesús y esa interacción con los discípulos. Donde vemos que dentro de estos versículos encontramos, ¿verdad?, que Jesús les dice a los discípulos, suban a la barca porque vamos a ir al otro lado del lago, ¿verdad? Pasemos al otro lado del lago, les dice. Y mientras se suben a la barca, Jesús toma un tiempo de descanso mientras los que eran, ¿verdad? Los expertos, me imagino yo, los que eran los expertos en navegando en las aguas, los que eran pescadores, estaban al mando, lo más seguro, de la barca para poder llevarlos a todos. Pero dentro de esa barca se encontraba Jesús y los discípulos. Y durante el transcurso de ellos poder encaminarse hacia el otro lado del lago, juntamente con Jesús, nos dice la palabra de Dios que se levantó una gran tormenta, una gran crisis dentro de aquel lago. Y era tanta la angustia de los discípulos, incluso de aquellos que tal vez conocían, que eran expertos en el lago porque eran pescadores, am, o los que se habían crecido en el área, por decirlo así. Incluso ellos estaban temblando de miedo y vemos nosotros que corren a Jesús a decirle, maestro, maestro, que perecemos. Y, ¿sabes? Todos atravesamos tormentas a través de nuestra vida. Cada uno de nosotros llevamos diferentes situaciones, circunstancias que llegan a nuestras vidas, donde incluso hay temporadas donde todo parece que está tranquilo y de repente las circunstancias cambian, donde desafortunadamente
mientras estemos en este mundo, nos llegan noticias que puedan ser inesperadas, noticias que no queremos escuchar, noticias que no estábamos esperando, o surgen problemas familiares en algunas ocasiones, porque familia perfecta no hay. O, ¿sabes? En algunas ocasiones puede surgir también que las puertas se cierran. Aquellas puertas que estaban abiertas, aquellos trabajos, aquellos lugares de privilegio, se cierran las puertas. Y era algo que tú no estabas esperando. O también en ocasiones hay respuestas que simplemente no llegan. Y aquello que parecía seguro comienza a tambalear. Y es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es probada. En el libro de Lucas, capítulo 8, en esta porción, encontramos a los discípulos que están atravesando literalmente una tormenta. Pero lo interesante de esta historia es que Jesús estaba en la barca con ellos. Ellos no estaban solos, ellos no estaban sin Jesús en la barca. Dios literalmente iba dentro de la barca con ellos. Y aún así, ellos temieron por su vida. Y por eso, después de, vemos nosotros dentro de esta porción bíblica que después de calmar la tempestad, Jesús les hace una pregunta a los discípulos. Les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Y es de que antes de la tormenta Jesús les había dicho una palabra. En el verso 22 les dice, pasemos al otro lado del lago. Jesús ya había declarado que antes de comenzar, antes de que comenzaran ellos su viaje, antes de la tormenta, Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. No les dijo, vamos a ver si llegamos, súbanse a la barca, vamos a ver si llegamos. No les dijo, vamos a intentar cruzar el lago. Había una palabra, había una certeza, había un propósito de Dios. Pero entre la palabra y el cumplimiento surgió una tormenta, surgió una circunstancia que estaba fuera del control de las manos de los discípulos. Y muchas veces ocurre lo mismo con nosotros, donde Dios nos habla, donde Dios nos da una palabra, donde Dios nos promete, donde Dios nos da un llamado. Y comenzamos a caminar en obediencia, nos empezamos a subir, nos subimos a la barca y empezamos a navegar en aquellas aguas, pero de repente se levanta, se aparece una tormenta, una circunstancia, una situación que estaba fuera de nuestro control, que está fuera, absolutamente fuera de nuestra potestad, de nuestras fuerzas, de nuestros recursos. Y es ahí donde empezamos nosotros a preguntarnos y a cuestionar y a dudar aquella palabra que Dios, que Jesús había dado en el inicio, donde Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y en esos momentos de tormenta, de prueba, de circunstancias que llegan a nuestras vidas, empezamos nosotros a dudar y a cuestionar y a decir, ¿verdaderamente fui yo? ¿Fue mi intuición personal? ¿O verdaderamente Dios me dio la palabra o no? ¿Será que me equivoqué yo? ¿Será que no fue Dios que me habló? Ah, ¿Será que hasta aquí llegué? ¿Es esta tormenta mi final? ¿Será que esta tormenta va a terminar conmigo? Pero la presencia de una tormenta, de una circunstancia, de una situación,
no cancela la palabra que Dios habló antes de ella. Aquella palabra que Dios te dio antes de que obedecieras, antes de que empezaras a caminar. No se cancela por la tormenta, no deja de ser por la tormenta, la circunstancia, la situación que pueda llegar a tu vida. Y Lucas nos dice en el verso 23, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una fuerte tempestad descendió sobre el lago. Jesús estaba dormido, Jesús estaba descansando, Jesús estaba en paz, porque Él está en control todo el tiempo. Y para los discípulos parecía que Jesús no estaba haciendo nada. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando hay un momento, una circunstancia donde surge una emergencia, o sea, todos entran en un estado de pánico o, o vemos, ¿verdad?, que hay personas que están tan calmadas y uno se pregunta, ¿cómo puedes estar calmado en una situación como esta? Hace unos meses atrás, mi hermanito pequeño se cayó y se había golpeado y todos estaban en un estado de pánico. Hay que ver el niño, pero tuvo que haber uno de nosotros que se tuvo que calmar y tuvo que responder a la situación, accesar a la situación y direccionar a los demás. Y vemos nosotros aquí que Jesús está dormido, pero para los discípulos parecía que Jesús no estaba haciendo nada. O sea, Jesús, ¿no estás viendo la tormenta? Y tú sigues aquí dormido como si nada. Pero sabes, hay una gran diferencia entre Dios estar en silencio y Dios estar ausente. Jesús estaba en silencio, pero seguía en la barca. Hay temporadas donde no escuchamos a Dios como quisiéramos escucharlo, donde quisiéramos nosotros que, así como a Pablo, una luz en medio de aquel desierto hacia Damasco nos detenga y nos diga, Catherine, Catherine, dale por la izquierda. Muchas veces quisiéramos nosotros que Dios literalmente nos susurrara en el oído, literalmente enviara a un profeta y nos hable y nos diga, mira, vas por el camino correcto, mira, Dios te va a dar la respuesta en tal y tal cosa, mira, Dios te va a dar la provisión, ya está. Hay temporadas donde no escuchamos a Dios como quisiéramos y esa es la realidad. Esa es la realidad que vivimos y oramos y todavía no vemos respuesta. Pero el silencio de Dios no significa que Dios no está presente, que Dios no sigue siendo fiel, que Dios se retractó de la palabra que Él dio. Si Jesús está en tu barca, no estás solo. ¿Sabes? Vuelvo y repito, los discípulos, la mayoría de ellos, eran pescadores. Conocían el mar, conocían las tormentas, sabían cuando una situación era peligrosa. Y esa tormenta era suficientemente fuerte para hacerles pensar que iban a morir. Entonces, vemos nosotros la reacción de ellos que corrieron a despertar a Jesús diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. El miedo hizo que olvidaran algo ellos. Jesús estaba con ellos. Tantas veces nos ocurre a nosotros lo mismo. Estamos en medio de la tormenta. Vamos caminando en obediencia
aquella voz, a aquello que Dios habló, que Dios prometió a nuestras vidas, y se levanta la tormenta y entramos en un estado de pánico y olvidamos todo y cuestionamos todo y olvidamos incluso que fue Dios quien nos llamó, que fue Dios quien dio la palabra y olvidamos que es Dios el que va con nosotros y va delante de nosotros. La tormenta comienza a rugir tan fuerte que dejamos de escuchar la palabra que Dios nos dio. Vemos el diagnóstico, la deuda, el problema, la puerta cerrada, la oposición, la incertidumbre, etcétera. Y comenzamos a medir nuestro futuro por el tamaño de nuestra tormenta. Pero, ¿sabes? Nuestra seguridad nunca estuvo en la ausencia de tormentas. Nuestra seguridad está en quien está en nuestra barca, Jesús. Los discípulos dijeron, perecemos. Pero Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Jesús había dado la palabra. Ellos estaban declarando un final que Jesús nunca había declarado. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo nosotros? Una temporada difícil llega y pensamos, todo terminó. Este es mi final. No voy a poder o nunca voy a salir de esto. No voy a ver la luz al final del túnel. Pero si Dios todavía tiene propósito para tu vida, si Dios dio una palabra, la tormenta no puede escribir el final de tu historia. En Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios todavía está obrando. Dios todavía está formando. Dios todavía está cumpliendo su propósito en ti. Este no es tu fin. Y vemos nosotros más adelante una porción bíblica de Lucas capítulo 8, del verso 22 al 25, que Jesús se levanta. Los discípulos corren a Jesús y le dicen, maestro, maestro, que perecemos. Y Jesús se levanta de su reposo y empieza él a reprender el viento, a reprender las olas. Y hubo gran bonanza, hubo calma. Aquello que había sido algo que estaba aterrorizando a los discípulos, tuvo que someterse a la voz de Jesús. Y vemos nosotros que ellos se preguntaron y dijeron, ¿quién pues es este que aún los vientos y el agua manda y lo obedecen? No tan solamente era este hombre o este maestro o este rabí que estaba dando una palabra declaratoria sobre las aguas, sobre lo natural, sobre aquello que el hombre no tiene ningún poder sobre, sino de que aparte de dar la palabra, las aguas obedecieron, las olas obedecieron, la tormenta se tuvo que someter a la palabra de Jesús. Y los discípulos dicen, ¿quién pues es este? O sea, este no es uno más de nosotros, este no es un hombre más. ¿Quién es este? La tormenta les terminó revelando algo más acerca de Jesús a los discípulos. Antes ellos conocían a Jesús como el maestro, el rabí, como maestro, pero ahora estaban descubriendo
la autoridad que Él tenía incluso sobre la creación. Hay cosas que de Dios que solamente aprendemos atravesando determinadas tormentas. Conocemos a Dios como proveedor. Cuando enfrentamos necesidad y vemos ahí nosotros la mano de Él proveyendo de maneras milagrosas en las cuales no podemos ni comprender. Conocemos a Dios como nuestro sanador cuando atravesamos aquel quebranto que solamente un milagro de Dios puede traer aquella sanidad que ni siquiera el dinero puede comprar. Conocemos nosotros la paz de Dios cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento llega sobre nuestras vidas y nos aquieta y trae esa paz, esa tranquilidad. Y conocemos su fidelidad cuando no tenemos nada más de qué sostenernos. A veces la tormenta que pensabas que venía para destruirte termina siendo el lugar donde conoces a Dios de una manera más profunda. Sabes, en el libro de Job, cuando lees la historia de Job, vemos nosotros aquel que era un hombre justo y piadoso, que lo tenía todo, por decirlo así, pero no había aún conocido el poder de Dios, sino hasta que fue procesado, hasta que llegó la tormenta. Y al final del libro vemos nosotros que este hombre dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque a través de todo aquel quebranto que él tuvo que sobrellevar, que Dios permitió que llegara a su vida, él pudo conocer al Dios verdadero. Y vemos nosotros que después de calmar la tormenta, Jesús no les preguntó a los discípulos, ¿de dónde salió esta tormenta? ¿O por qué vino la tormenta? ¿No checaron el weather app? No revisaron el sky, el cielo, para darse cuenta que venía una tormenta. No vemos nosotros a Jesús preguntándoles esto, ni tampoco vemos nosotros que Jesús les pregunta a los discípulos qué tan fuertes eran las olas, sino que vemos nosotros que Jesús inmediatamente les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Porque Jesús estaba tratando algo más profundo que las circunstancias. Estaba tratando con sus corazones de ellos. La pregunta no era si existía una tormenta o qué tan fuerte era la tormenta o de dónde salió la tormenta. La tormenta era real. ¿A qué circunstancia, a qué situación llegó? Se levantaron aquellas olas. La pregunta era, ¿dónde estaba puesta su confianza mientras atravesaban la tormenta? Y esa misma pregunta Dios nos las hace hoy en día también a nosotros, donde nos pregunta y nos dice, ¿dónde está tu fe? ¿Están tus recursos? ¿En tus capacidades? ¿En las personas que te rodean o las personas de las cuales tú crees que puedes obtener algo? ¿O en aquello que tú puedes controlar? ¿O está puesta en Cristo? Hebreos capítulo 11, verso 1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no significa negar que existe una tormenta, que hay una situación, que hay una circunstancia que está fuera de nuestro control, que está fuera de nuestra agenda. Fe significa
poder estar en medio de la tormenta y aún así creer en aquel que está en la barca contigo. Jesús nunca le prometió a sus discípulos que no habría tormenta. Jesús les dijo que irían al otro lado. Pero Jesús nunca les dijo a los discípulos que iba a ser una tarde soleada y que iban a subirse a la barca y iban a llegar en 30 minutos, una hora o en 10 minutos. Jesús simplemente les dijo, vamos al otro lado. Vamos, pasemos al otro lado del lago. Esa fue la orden. Eso fue todo lo que Jesús les dijo. Pero no les dijo qué iba a suceder del punto A al punto B. Y entre el lugar donde entraban y el lugar hacia donde iban, hubo una tempestad, hubo una tormenta. Y sabes, tal vez hoy tú también estás en medio de ese trayecto, obedeciendo, caminando en fe, obedeciendo la voz de Dios, a aquello que Dios habló, y donde comenzaste a caminar, pero ahora las olas están golpeando tu barca. Déjame te digo, no temas. No dudes de aquella palabra que Dios te habló. No permitas que la tormenta te haga olvidar aquella palabra que Dios te dio. No permitas que el ruido de las circunstancias te haga olvidar quién está contigo, quién está en tu barca. Jesús. Si Él dijo que vas a llegar, sigue confiando, sigue caminando. La tormenta no es tu destino. Ese no es tu final. La tormenta no es tu final. Hay propósito de Dios que todavía debe de cumplirse en tu vida. Por eso, ahí te digo, en medio del viento, de las olas y de aquello que todavía tal vez tú no entiendes el porqué de estas circunstancias, estas situaciones, recuerda la pregunta de Jesús. ¿Dónde está tu fe? Que nuestra respuesta pueda ser, mi fe no está en lo que veo, mi fe está en aquel que está conmigo, que está en mi barca, que va conmigo, que va delante de mí, esa nube, ese fuego que me va guiando y me va direccionando. Aleluya. Así que sigue caminando, sigue avanzando, no te detengas, no permitas que la duda, que el temor te atemorice y te paralice. Sigue avanzando, sigue caminando y corre a Jesús. Pon tu fe y tu confianza en aquel que te dio la palabra, en Dios. Aleluya. Porque si Él está en nuestra barca, ciertamente llegaremos. Ciertamente no vamos a morir. Aleluya. Porque en Él está la vida, porque Él tiene la autoridad, Él tiene el control absoluto de todo. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que Dios haya hablado, haya ministrado a tu vida esta palabra y haya llegado justamente a tiempo para esta temporada, para este tiempo en el cual Dios ha hablado una palabra sobre tu vida. Aleluya. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene pronto. La tierra gime. Hay tantos acontecimientos y tenemos que continuar predicando la palabra. Tenemos que continuar avanzando, caminando, a pesar de lo que vemos, a pesar de nuestra lógica humana. Aleluya. Así que gracias y te espero la próxima semana. Dios te bendiga.